¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de FJ Decision Point. Bueno, hoy tenemos como invitado a Luis Márquez, filósofo venezolano actualmente en Madrid, España, que nos va a hablar un poco de la filosofía, pero a nivel más contemporáneo y el desarrollo humano. Así que bueno, va a estar súper interesante. Dale play. Bueno, bienvenido Luis a FJ Decision Point. Este, Gracias, Franklin. Gracias por la invitación. qué bueno verte por acá desde Madrid, ¿no? Oh, Y ¿cómo está todavía todo con un allá? poco de frío, ¿verdad? ¿Ya está el frío allá? Bueno, todavía hay un poco de frío porque se supone que ya es primavera, Ah, cierto, pero cierto, esta Semana disculpa. Santa ha sido calurosa. ¿Verdad? No, no ha sido calurosa, más bien mucha lluvia, un poco de frío. Claro, claro. Bueno, qué bueno. Bueno, ya están ustedes en primavera. Sí, 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 sí. sí, qué bueno. Bueno, Luis, un filósofo venezolano. Qué bueno, mano, en Madrid. Así que, bueno, tú básicamente estás ahorita, desarrollando la filosofía con el desarrollo humano. ¿Cómo se asocian estas Sí. cosas, hermano? Bueno, a ver, que para comenzar en este momento estoy realizando terminando ya quizás en año y medio mi tesis doctoral. Y sí, vinculada al desarrollo humano, mi tesis doctoral eso en filosofía. Y lo principal es que, claro, yo he ido por el camino del desarrollo humano y la vinculación con la filosofía, porque mi máster que realicé en Perú, en Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, era sobre desarrollo humano. Y por ahí cogí un poco esa línea de investigación. Ok. La vinculación principal es que puede haber entre desarrollo humano y filosofía. Pero que cualquier pregunta que nos hagamos de valores últimos, de una u otra manera está vinculada a la filosofía. Y en este caso, en el desarrollo humano, es un poco qué se entiende por calidad de vida. Ok, importante ese punto, ¿no? Calidad de vida. Sí. Claro, a ver, lo que se propugna desde el desarrollo humano es una visión alternativa a lo que es la calidad, lo que se entiende por calidad de vida para los seres humanos. Ok. Sabes que lo usual, el enfoque principal que persiste en el mundo es el enfoque del Producto Interno Bruto, Sí, que es decir, ah, nivel de ingresos o posesión de determinados bienes equivalen a calidad de vida. Es decir, calidad de vida entendiendo por felicidad, ok. bienestar, que eso es una visión un poco lo que busca rebatir desde el desarrollo humano, es una visión un tanto, es una visión utilitarista. Perfecto. Desde el desarrollo humano, lo que se busca es no negar que la posesión de bienes y de ingresos son cosas importantes, pero son medios para un fin mayor que es el poseer capacidades. ¿Y qué son las capacidades a grandes rasgos o de la manera más sencilla para explicarlo? Son las oportunidades que tiene cada individuo para ser o hacer determinadas cosas. Y eso también va a depender del contexto, del país donde estés, ¿no? También. Bueno, a ver, las capacidades, por supuesto, como se trata también, es un enfoque, no es una teoría, no es algo cerrado. Sí, dependen del contexto de cada país, pero hay ciertas capacidades que son contextuales y hay otras que son universales. Por ejemplo, el poder o tener la oportunidad del acceso a la educación es algo que es universal. Claro. La salud, eh, una adecuada alimentación, un adecuado hogar, entendiendo hogar por incluso una especie de morada donde uno pueda vivir. Son cosas son valores universales, cosas que todo ser humano debe tener. Hay otras cosas que son quizás un poco más contextuales. Por ejemplo, una de las cosas que yo coloco en mi tesis doctoral, eh, el poseer un teléfono celular, que aquí en España pues decimos móvil, ¿no? Móvil, Quizás eso es fundamental en una sociedad desarrollada, claro. Medio de comunicación. pero quizás en los medios de comunicación, pero quizás en otro tipo de sociedades, pues no lo sea.
que no, quizás no sea tan importante, tan imprescindible. El poseer un auto, quizás eso no es tan importante en otro tipo de sociedades, pero para nosotros, pues sí. Y también depende del contexto histórico. Fue importante un momento, obviamente todo parte de una necesidad. Exactamente, sí. De Fuerte, ¿eh? hecho, eso del contexto histórico, eso tiene también es muy, muy importante en el tema del desarrollo humano con un pensador llamado Adam Smith. Mira, mira. Fíjate que ahí hay un punto importante, ¿no? Porque cuando hablamos de filosofía, las personas, bueno, escribes filosofía en Google o en YouTube o en cualquier lado, siempre te va a salir Platón, Aristóteles y todos estos emblemáticos griegos, ¿no? Que obviamente, o sea, fueron muy importantes para el desarrollo de las sociedades, para el pensamiento, pero hay otros filósofos, ¿me entiendes? O sea, la historia siguió, las generaciones siguieron. Y esa es parte de lo que yo quería conversar contigo, porque tú te basas mucho en filósofos más contemporáneos, más actuales, ¿no? Donde puedes, obviamente, con el respeto debido que están a estos, que dieron estas bases, pero ahora tú tienes por decirte, estos maestros donde te instruye para tu tesis doctoral, ¿no? Cuéntame un poco de estos autores, estos filósofos nuevos, porque como te digo, la gente escribe filosofía, sale aquella túnica griega, ¿sabes? Y, y hoy en día la gente, bueno, mira, es importante saber quiénes son los que están ahorita relevantes, ¿no? En este medio. Sí. Bueno, a ver, desde el de tema del desarrollo humano, quizás ya es un enfoque que tiene ya más o menos ciertos años, quizás desde Amartya Sen, que es el fundador, Ok. digamos que el primer artículo es del año 78, bueno, hasta la actualidad, ya son más o menos bastantes años que se Claro. han ido desarrollando poco a poco ciertas cosas, ¿no? Pero quizás los 2 más emblemáticos, con respecto a todos los demás que también están desarrollan temas en el tema de desarrollo humano, ya sea de la vertiente económica, ya sea de la vertiente más filosófica, la de vertiente más sociológica, son Amartya Sen y Martha Nussbaum, quizás son los 2 pilares, del enfoque de las capacidades, ¿no? Que es el que con lo que nos compete con este tema del desarrollo humano. Pero destacar que la principal influencia, como no podía ser de otra manera, filosófica para ambos autores es Aristóteles. Ok. Y Aristóteles parte de todo es como decir que, o sea, Aristóteles es como que el punto de inicio para todos estos filósofos nuevos, bueno, no nuevos, nuevos para uno o para cierta parte de la sociedad que los desconoce, ¿no? Pero Un tanto, quizás decir que el concepto que desarrolla Aristóteles o las ideas que dentro de las grandiosas cosas que hizo en la ética Nicoma con la ética nicomaquea, que es sobre cuál es el fin último de los seres humanos, ¿no? Y eh, él comienza por ese cuestionamiento a la noción del bien del plan de Platón, que es algo que era su maestro, por supuesto, claro. algo bastante más complejo que no nos compete porque es demasiado complicado de explicar la idea del bien en Platón, pero con respecto a Aristóteles, él busca cuál es ese bien último que buscamos los seres humanos sin necesidad de requerir otras cosas. O sea, o que eso que se vale por sí mismo. Y él lo dice, que es la felicidad. Ok. Y Pero entendiendo. Sí, dime. cuando tú mencionas la felicidad, fíjate que cuando comenzamos el episodio hablamos de calidad de vida, felicidad, y uno a veces lee en estos diarios en la BBC o en cualquiera de estos diarios y dice, este país es más feliz que otro o el índice de felicidad. O sea, ya Aristóteles, mucho tiempo atrás, hablaba de esto. Entonces, ¿cómo es eso de la felicidad basado, o sea, cómo nos lo explica más o menos para uno saber si está bien posicionado o no dentro del ámbito de la felicidad? A ver, cuando se refieren a estos índices sobre felicidad, es desde la visión utilitarista, Ok. que es más asociada bueno, la visión utilitarista tiene como que dos vertientes principales, ¿no? Es la versión objetivista y subjetivista. Quizás el índice ese de felicidad
por supuesto, a ver, tendría que ver cuáles son las utilidades, las cosas que están tomando en cuenta para catalogar un país como más feliz que otro. Pero supongamos que es desde la visión subjetivista, que es desde las preferencias, los deseos y el placer que experimentan los individuos dentro de una determinada sociedad. Si ese es lo que están concibiendo como las utilidades, bueno, lo sacan de ahí. Pero esa no es la visión de Aristóteles. Ok, Este, a pesar de que en la época de Aristóteles no se hablaba de utilitarismo, que eso quizás es de más reciente data de la modernidad, eh, él primero define, él primero dice, el fin último que buscamos los seres humanos es la felicidad. Pero ajá, todos sabemos, todos queremos la felicidad, pero ¿qué podemos entender por felicidad? exacto. El De cuestionamiento. la interrogante. Y en parte de tres cosas. Lo divide en tres cosas. Uno es la felicidad asociada al deseo y el placer, o la satisfacción de eso, de sensual, ¿no? De Ok, deseo, placer. La felicidad entendida como la vida contemplativa, ok. o la felicidad la vida política, entendiendo la vida política no como lo entendemos actualmente, Claro, sino como era el ejercicio ciudadano, pues. ok, Sí, sí, en ese caso, bueno, pues de virtudes en el ámbito público. Entonces, resumiendo a grandes cuentas, una obra tan magnífica como la Ética Nicomaquea, bueno, es el libro más pues se famoso de todos, descarta uno que, o sea, el libro uno es más comunes, ¿no? O sea, no yo diría, a ver, que de Aristóteles, la política y la Ética Nicomaquea es como, son sus obras más conocidas sí, o más famosas. De hecho, incluso no sé si alguna vez en bachillerato, yo sí tuve que leerlo. Leí Ética para Amador. okey. Sí, y Ética para Amador es básicamente una versión mucho más digerida y mucho más Es la versión light. es la versión light de la Ética Nicomaquea. Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, él se decanta que en términos absolutos, pues la vida más dichosa, provechosa para un ser humano es la vida contemplativa, que como buen filósofo, pues identifica que en la vida, el contemplar las ideas, el reflexionar, el filosofar, es la vida más dichosa que puede tener un ser humano. Sin embargo, Aristóteles no era ingenuo para saber que eh, ese tipo de vida no está al alcance de muchas personas y realmente es muy difícil de poder llevarla a cabo, porque necesitamos otros bienes externos, necesitamos otras cosas en nuestra vida. Entonces se decanta por, también indica que es más propicio para los seres humanos, en términos quizás más reales, más posibles, la vida política, en el ejercicio de las virtudes en el ámbito público. Bien, pero una política bien aplicada, ¿no? Claro, y además siempre hay que hacer la diferencia entre política, como qué es lo que entendemos ahorita como Claro, política en la actualidad y cómo lo entendía Aristóteles. Aristóteles era el, como el ciudadano político, pues el que está inmiscuido en los asuntos públicos. claro, claro, perfecto. Oye, y, en parte de tus investigaciones, o según tu opinión, ¿no? Tú haces una diferencia entre ciertos filósofos y lo que llamas un pensador, ¿o me equivoco, no? Co cómo nos explicas esa diferencia entre el filósofo o el pensador? Bueno, a ver, quizás en el pasado eso no era un tema mucho de debate, que era un filósofo, que era un pensador. Pero en la actualidad lo que sucede es que con el compartimiento de las ciencias, ¿no? Y de las disciplinas. Un filósofo, al menos no es la noción para que tengo yo, pero quizás a nivel académico,
es alguien que ha estudiado filosofía, ha cursado una carrera de filosofía y, pues, la ha aprobado, ha obtenido un título y particularmente te puedes llamar filósofo, sobre todo a nivel académico, una vez que tú tienes tu doctorado, ¿no? Claro. En filosofía. Pero, eh, la noción de filósofo, que está unida, quizás yo es la que comparto un poco más hacia el pensador, es una persona como era en el pasado que vamos a ir otra vez a Aristóteles. Realmente Aristóteles, pues, no solo escribió sobre ética, también escribió sobre política, también escribió sobre biología, sabía sobre astronomía, sabía sobre matemáticas, o sea, era realmente una persona que estaba dedicada al estudio, a la sabiduría. Porque si eh, separamos etimológicamente o explicamos etimológicamente qué es filosofía, filosofía es amor a la sabiduría. Eso es lo que significa. Y esas figuras como Aristóteles, como Platón, quizás en los tiempos modernos un Hegel o un Kant, eran realmente encarnaban el ideal del filósofo, realmente sabían de todo. Sí, o sea, tenía que tener como que, eran multidisciplinares, o sea, sabían de varias disciplinas, ¿no? Un Da Vinci también en el Renacimiento. Exacto. O sea, y hoy en día, bueno, es difícil, ¿no? O sea, el mundo te encasilla a que tú, o sea, si eres financiero, te vayas por ese, si vas a trabajar en los mercados, etcétera, o qué sé yo, pero no, no hay. ¿Cómo hace hoy en día un ciudadano para, a ver, esta pregunta es un poquito compleja, ¿no? Para, para plantearse el hecho de dar ese amor a la sabiduría, ¿no? O sea, querer entender un poco más, contemplar, que es parte de, porque o sea, cuando hablamos de contemplación y si tú pones a ver muchas personas brillantes, se detienen a ver y parece que creen que son tontos, ¿no? O sea, no, están contemplando y es donde están generando una curiosidad. Y de esa curiosidad empieza el invento, y ahí empieza el fallo, y del fallo empieza otra vez la nueva prueba, hasta que van llegando a un resultado, ¿no? No es de la noche a la mañana que no, no. Pero parte de eso es la curiosidad, ¿no? ¿Qué hace hoy en día un ciudadano con tantos estímulos, con el tiempo que es limitado para poder alcanzar estos niveles, ¿no? O sea, es difícil. Sí, yo diría, a ver, una de las cosas que antes que, como te decía, antes que pensar, en caso de ser un filósofo, ¿no? Como tal, a mí me parece una palabra demasiado grande, es decir, para yo llamar a alguien filósofo, wow, es como que, imagínate, para mí el filósofo es Aristóteles, o Platón, Kant, o sea, ese tipo de figuras, ¿no? Pero antes que nada, la pregunta es si un filósofo es una persona que ha estudiado filosofía, que quizás no es tanto lo que yo comparto. O sea, sí, puedo decir que sí, el que ha estudiado filosofía tiene conocimiento sobre historia de la filosofía y lo demás, y se supone que ha desarrollado un pensamiento crítico y analítico y demás, pero antes que nada, el ser filósofo, yo lo asocio, y ahí eso es un poco lo que aprendí en la universidad, una actitud frente al mundo, Okey. Ah, mira, interesante. O sea, el filósofo es una postura, una actitud ante lo que te rodean, ¿no? ante el mundo, ante el mundo, sí. Y una de las cosas fundamentales para tener una actitud filosófica es la capacidad de sorprenderte frente a aquellas cosas que las demás personas pues les parece completamente cotidiano. Por eso una de las cosas que se dicen es que son grandes filósofos los niños. Ah, mira, son grandes filósofos los Sí. niños. Claro, pues los niños son curiosos por naturaleza, se sorprenden, se emocionan, Exactamente. o sea, Y se emociona frente a cosas que para nosotros adultos ya lo damos como cotidiano, como cosas que no, ya es parte del día a día. claro, Ujú. claro. Sí. Oye, que el adulto pierde esa chispa, ¿no? Entonces, yo creo que parte entonces lo que hablamos un inicio, que es, el ámbito de la curiosidad.
Y de ahí parte el buscar esa verdad, ¿no? Buscar ese conocimiento que pueda nutrir, ¿no? Eh, ahora, em, dentro del desarrollo social, ¿tú crees que el filósofo es parte fundamental en una sociedad de hoy en día para liderar masas? Antiguamente se decía que sí, que era ese gran sabio el que tenía que estar ahí. eh, ¿Cómo lo aplicas al modo actual? Porque tú te basas en buenos autores que por lo general son catedráticos de Harvard, pero me refiero estos grandes líderes que necesita una sociedad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es necesario que vuelvan ahí? A ver, eh, propiamente quizás en Platón está pues, en la República, el ideal del filósofo, ¿no? El filósofo rey. Pero lo que sí, independientemente, como te decía, no es que tiene que ser precisamente una persona que haya estudiado filosofía, pero sí a mí me parece imprescindible. Lamentablemente, pues la realidad es otra. Y también quizás cuando Platón escribió La República y Aristóteles escribió la Ética Nicomaquea, es porque la realidad que ellos vivían, pues no respondía a, a lo que debería ser. Así que esto no es nuevo, ¿no? Claro. Eh, pero sí me parece que un líder, digamos, un líder político o de masas en otro tipo de... Tiene que ser una figura que tenga un pensamiento crítico, definitivamente. Lamentablemente, pues como en la actualidad vemos y abundan los casos, eh, pues eso no se cumple, no se cumple. Pero realmente sí debería ser así. Al menos una persona con un pensamiento crítico, una persona reflexiva, una persona que sea muy asertiva en las cosas que dice, en las cosas que hace, creo que es fundamental. Vean, hoy en día la figura pública que sea extremadamente pasional, lo primero que piensa, es lo primero que dice, Y ahí, o dice algo sin haberlo pensado, me parece fatal. claro, claro. No, y fíjate, o sea, tener esa actitud, esa postura, esa curiosidad, manejar varias disciplinas, obviamente que es una persona apta y que pueda controlar sus emociones, es una persona apta para poder dar ese ejemplo ante las masas, ¿no? Porque al final yo creo que, o sea, cuando tú te empiezas a decir, no, que yo soy esto, yo soy aquello, son los terceros los que te van a evaluar a ti y van a decir si realmente tú eres líder, cuando tomen esa actitud, cuando vean ese ejemplo, cuando se refleje ese impacto de lo que tú haces, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? La educación fundamental dentro de una sociedad, yo creo que de esos, no sé si entra de esos índices que mencionaste de calidad de vida, de Bueno, felicidad. sí, sí, o sea, a ver, dentro del desarrollo humano, sí, la concepción filosófica es del enfoque de las capacidades, ¿no? Que son las oportunidades que tiene cada individuo, como lo diría Amartya Sen, para vivir la vida que tienes razones para valorar, ¿no? O sea, en pocas palabras, las capacidades que tiene un individuo o las oportunidades y el rango que tiene para hacer y hacer cosas que consideras valiosas para su vida. Pero, evidentemente, es un concepto filosófico muy bonito, muy interesante, muy innovador, llamativo. Pero como todo en la vida, y tienes que llevar ese concepto filosófico a un índice. Tienes que hacerlo algo más tangible. Tienes que ponerlo numérico y En que la puedas ver esto, en lo numérico, sí, 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 efectivamente. Tú puedes, a ver, que está muy interesante para desarrollar en paper y en investigaciones y demás, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica en una sociedad? Pues bueno, están los índices de desarrollo humano, que es una versión muy simplificada de, del enfoque de las capacidades, pero es bastante práctico. Y el índice de desarrollo humano, pues, se compone de tres cocientes, que es la salud, la expectativa de vida que tienen las personas, eh, el nivel de vida, es decir, los ingresos, el ingreso per cápita en un país, y lo otro es la educación. Inicialmente,
estaba basado en la alfabetización. Claro, como te digo, estamos hablando y primeros índices de desarrollo humano son de los años 90. Ok. Todavía no estaba tan expandida. No se había desarrollado también la idea, por así decirlo, ¿no? Se había magnificado. No, sí, bueno, y principalmente con el tema de la educación, todavía en los 90 había bastantes, en varios países del mundo, altas tasas de analfabetización. Pero ya como en la actualidad es algo que está bastante cubierto, en la mayoría de los casos, se tuvo que hacer una adenda a ese índice de desarrollo humano, al cociente de la educación. Y ahora se calcula a través de los años de estudio que tienen los individuos dentro de una sociedad. Y un promedio pudiese ser, un promedio, como decir, bueno, de años de estudio dentro de una sociedad, ¿cuál sería para tomarlo como? Bueno, un promedio excelente es si puedes tener alrededor de 22 años de estudio. Ok. Es decir, por ejemplo, alguien que no tiene la primaria, tiene la secundaria, Vale. tiene la universidad e incluso tiene alguna especialización. Ok. Un país que tiene eso que clasifican ese cociente como algo valioso, importante. Y en Nivel, 22 años, y un nivel intermedio, o sea, que tú digas, bueno, este país ni está malo, ni está bueno, según su nivel. al menos que tenga la educación primaria y la educación secundaria cubierta. Hay que sea un bachiller. Y Sí, sí, sí. Oh, sí. Bueno, y fíjate que, bueno, en estos temas de felicidad, hay países como Finlandia, ¿no? Que dicen que son súper felices porque tienen de todo. Pero bueno, también sufren un poquito de presión por el clima, por esas oleadas de frío que hay. Pero tienen todo, o sea, las bibliotecas, tienen guitarras eléctricas donde los chicos tienen salas de PlayStation, tienen, o sea, tienen buenas cosas de buenos sitios de salud. O sea, salen entre los primeros. De aquí en Latinoamérica, creo que los primeros, según los que yo vi en estos diarios, creo que fue en la BBC, si más no me equivoco, salía Costa Rica. sí, siempre sale Costa Rica, entre Costa el Rica. primero. Pero, sí, pero entonces, claro, tú ves a costarricense y dice pura vida, ahora esto. Y claro, al final también el caribeño es alegre, ¿no? Pero no es, no, creo que Costa Rica es el que logra englobar todas estas cosas que hablas, educación, calidad de vida. Si lo hablas de índice de desarrollo humano, sí. Si hablamos de lo que estábamos hablando, de esas encuestas que salen sobre felicidad, esa es una de las críticas que se le hace desde el desarrollo humano al utilitarismo, Ok. porque ya sin entrar a profundizar demasiados temas, conceptos demasiado académicos, pues hay un tema que se llama el tema de las preferencias adaptativas, ¿no? O sea, es decir, quizás individuos que viven en sociedades que si podemos analizarlas desde perspectivas un poco más objetivas acerca de qué tienen, en este caso el desarrollo humano, que pueden hacer y ser en su vida, no están demasiado, no podríamos calificarla como una sociedad deseable. Sin embargo, esos individuos han adaptado sus expectativas y sus aspiraciones a esa sociedad para simplemente pues poder sobrevivir y que la vida sea más tolerable Claro, frente a lo que en realidad puede que ser adaptarse más al entorno. al entorno. Sí, esa es una de las críticas que se hace desde el desarrollo humano al utilitarismo, ¿no? Wow. Wow, genial, genial, Luis. Luis, una conclusión tuya aquí a nosotros del equipo de FJ Decision Point que nos puedas dar sobre esta investigación que estás haciendo para nosotros poder aplicarla a nuestro entorno, bueno, o al que nos esté viendo, adolescente, adulto, como persona amante de la sabiduría. Bueno, a ver, sobre mi tesis doctoral propiamente es sobre un tema muy conceptual, ¿no? Es bastante de orden filosófico, sobre el tema del poder dentro del enfoque del enfoque de las capacidades. Pero lo que sí puedo decir a nivel general, vinculando el desarrollo humano con la filosofía, es que
esa noción que ha desarrollado Amartya Sen en sus inicios, inspirándose en Aristóteles, que es la felicidad, pero entendiendo la felicidad desde lo que llama Aristóteles la eudaimonía, que es que quizás la traducción más aceptable en español se llamaría florecimiento humano, ¿ok? es que la felicidad la encontramos en la acción, en hacer cosas y ser. No en simplemente que también tiene su valor, ¿no? Pero no en poseer cosas o o experimentar, eh, sensaciones, que eso sería ya más vinculado hacia placeres, deseos, que tienen también su valor, ¿no? Por supuesto, pero quizás lo encontramos un poco más en aquellas cosas que hace en el hacer. Podemos ya vincularlo un poco a la vocación. Por ejemplo, no sé, uno puede encontrar, la eudaimonía, eh, en la carrera que escogió para desempeñarte a nivel profesional, puede ser. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecido por tu tiempo, Luis. De verdad que gracias por este espacio de aquí en FJ Decision Point y qué bueno que estás allá en Madrid, que puedas aportar muchas luces allá, brother, y que sigas al Madrid, el mejor equipo. A los que sepa, FJ Decision Point es merengue. Bueno, yo también, de toda la vida. Eso, eso. Entonces, esa era la primera línea de Aristóteles cuando estaba hablando de la felicidad. Así que bueno, hermano, gracias por ese conocimiento aportado y bueno, nos veremos en otra oportunidad y bueno, y cuídate mucho, Luis. Así que bueno, seguiremos viendo tus investigaciones que nos las puedas compartir. Seguro, seguro. Bueno, un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Sí, hasta luego. Hasta luego. Decision